El campo magnético de la Tierra es el escudo protector más importante de nuestro hogar. Esta construcción invisible que rodea y penetra nuestro planeta nos protege de las partículas cargadas del viento solar, que de otro modo caerían sobre nosotros sin control. Esencialmente, se podría decir que si el campo magnético de la Tierra no existiera, la vida terrestre nunca habría podido desarrollarse en su forma conocida. Pero ¿qué pasaría si realmente el escudo magnético de la Tierra sufriera un cambio drástico? De hecho, sabemos que tales saltos de pértiga ya se han producido varias veces en el pasado. Pero ¿cómo afectaría una nueva inversión de polos a todas nuestras vidas? Y más aún, ¿es posible que se haya puesto en marcha tal proceso? Junto contigo, estamos buscando respuestas hoy. ¿Quieres aprender más sobre los descubrimientos revolucionarios y espectáculos únicos en el espacio de forma regular? Entonces, recuerda suscribirte a The Simply Space y hacer clic en la campana para mantenerte actualizado. Al darnos un me gusta, nos demuestras que te agrada nuestro contenido. El campo magnético de la Tierra. Existen diferentes suposiciones acerca de cómo se genera el campo magnético terrestre. Sin embargo, la más extendida es la llamada teoría de la dínamo. Por lo tanto, el mecanismo correspondiente que se cree que es la base del origen del campo magnético se denomina geodínamo. La base de esta teoría es la suposición, considerada como un hecho, de que el interior de la Tierra alberga enormes cantidades de líquido conductor de electricidad. Específicamente que la región líquida exterior del núcleo de la Tierra, que tiene un contenido de hierro muy alto y encierra completamente el centro sólido, consiste casi en su totalidad en hierro puro. Según estimaciones, la temperatura en los confines de nuestro planeta supera los 4.900 grados Celsius. Este valor corresponde a las temperaturas abrasadoras que también prevalecen en la superficie del Sol. El núcleo y el hierro, por otro lado, tienen la propiedad característica de que ellos mismos no pueden magnetizarse bajo las condiciones de la presión y temperatura que existen en el núcleo de la Tierra, por lo que simplemente actúan como conductores eléctricos. Además, la teoría de la dínamo se basa en la suposición de que la materia se mueve en el núcleo de la Tierra, principalmente en forma de convección. En palabras simples, estas son corrientes de material licuado que se elevan desde las regiones más interiores del núcleo del planeta hacia las regiones más exteriores, algo más frías. Tan pronto como el material correspondiente se ha enfriado allí, se hunde nuevamente en las regiones internas más cálidas. Las corrientes de convección en el interior de la Tierra están sujetas a la influencia de la fuerza de Coriolis. Esto tiene su origen en la rotación del planeta y conduce al hecho de que las corrientes son desviadas y llevadas en trayectorias helicoidales. Es exactamente este movimiento helicoidal el que, según la teoría de la dínamo, acompaña la generación de corriente. Como resultado de la retroalimentación positiva, el campo magnético original, pero muy débil, se fortaleció cada vez más. Este proceso continuó hasta que finalmente se produjo un efecto limitante, lo que resultó en un estado comparativamente estable para el campo magnético. Básicamente, se supone que alrededor del 95% de nuestro escudo protector natural se produce de esta manera. Las partes restantes son causadas, entre otras cosas, por corrientes eléctricas en la ionosfera y la magnetosfera. Finalmente, el campo magnético terrestre se completa con campos de interferencia espacialmente muy variables. Escudo protector y poste indicador. Como se mencionó al principio, una tarea esencial del campo magnético es protegernos del viento solar entrante. Este proceso se presenta, entre otras cosas, en la aparición de impresionantes auroras. Los fenómenos luminosos danzantes son el resultado de partículas energéticas cargadas que interactúan con el campo magnético terrestre. Sin embargo, nuestro compañero invisible realiza otras tareas importantes. Algunos animales, como las abejas, los tiburones, el salmón y las aves migratorias, tienen el llamado sentido magnético. Como sugiere el nombre de esta habilidad, permite a estas criaturas orientarse infaliblemente sobre la base del campo magnético terrestre. Incluso el mejor amigo del hombre a veces está en sintonía con el campo magnético. Los perros prefieren hacer sus necesidades en dirección norte-sur. Por supuesto, el campo magnético de la Tierra también se utilizó y se utiliza para la navegación humana. Pensemos en una brújula clásica. Además, hace algún tiempo se sospecha que las variaciones en el campo magnético tienen un efecto directo en la evolución de la temperatura global. Algunos expertos que dudan del cambio climático provocado por el hombre explican el calentamiento del planeta con la influencia del campo magnético. De hecho, es cierto que algunos experimentos indican que existe una conexión
entre la incidencia de los rayos cósmicos y la formación de nubes. Sin embargo, la gran mayoría de los investigadores cree que este vínculo es demasiado débil para tener un impacto significativo en el cambio climático global. Cuando los polos se inclinan. Tan pronto como echamos un vistazo a la historia del campo magnético, nos damos cuenta de que de ninguna manera es una entidad rígida e inmutable, sino más bien una construcción que está sujeta a cambios dinámicos. En el curso de investigaciones, los expertos descubrieron que el campo magnético ya ha invertido su polaridad varias veces en el transcurso de miles de años. Pero ¿cómo es realmente posible probar tales cambios si estos se remontan a veces a muchos cientos de miles de años? En este sentido, los expertos aprovechan las huellas que quedan en las rocas durante la magnetización. Cuando la temperatura cae por debajo de la llamada temperatura de Curie, el campo provoca una magnetización de las rocas magmáticas que se están enfriando. Además, los sedimentos también pueden contener sus propias magnetizaciones, pero lo mismo se aplica a la cerámica. Por esta razón, los materiales correspondientes tienen un valor incalculable en el mundo de la geología y la arqueología, ya que nos brindan una visión auténtica de los procesos naturales que alguna vez tuvieron lugar en nuestro planeta. El estudio de la magnetización de la corteza oceánica de la Tierra proporcionó la idea de que el campo magnético principal permanece básicamente estable durante un largo periodo de tiempo, pero está sujeto a algunas fluctuaciones de intensidad. Además, el campo magnético de la Tierra experimenta saltos de polos a intervalos relativamente cortos. En promedio, estas inversiones de polos ocurren cada 250.000 años. Sin embargo, el último salto con pértiga ocurrió hace unos 780.000 años. Este proceso se llama inversión Brunhes-Matuyama en las filas de los expertos. Probablemente el salto con pértiga en ese momento tuvo lugar en un periodo de menos de 100 años. Significativamente más frecuentes que las inversiones completas del campo magnético son las caídas temporales, donde el campo magnético de la Tierra se reconstruye en la misma dirección que antes. Desarrollos sorprendentes. ¿Pero qué sucedería realmente si los polos magnéticos comenzaran a cambiar gradualmente? La respuesta a esta pregunta es: ya lo están haciendo. Porque de hecho, el campo magnético del Ártico, ubicado en Canadá, se mueve unos 90 metros al norte-noroeste todos los días. En consecuencia, el polo magnético se mueve alrededor de 30 kilómetros por año. Lo que se aplica a la dirección, sin embargo, se puede aplicar a la velocidad y la intensidad del campo magnético terrestre. Todas estas características fundamentales sufren cambios constantes. En la primera mitad del siglo XIX, Carl Friedrich Gauss fue el primero en dedicarse a la medición detallada del campo magnético terrestre. La Asociación Magnética, fundada poco después, llegó a la conclusión ya en 1839 de que la mayor parte del campo magnético de la Tierra se origina en el interior del planeta. Sin embargo, desde que se recopilaron las primeras mediciones oficiales de nuestro campo magnético, su intensidad ha disminuido sorprendentemente en casi un 10%. Solo en los últimos 100 años, el campo perdió el 6% de su fuerza anterior. Los datos recopilados por los satélites SWARM muestran que la intensidad del campo magnético terrestre en el Atlántico Sur está disminuyendo visiblemente. Al mismo tiempo, sin embargo, está ganando fuerza en el Océano Índico. Pero ¿cuál es el trasfondo de este cambio asombrosamente rápido? Hasta el momento, la ciencia no ha logrado darnos una respuesta sólida a esta apasionante pregunta. Una explicación se basa en el hecho de que el campo magnético en el núcleo ya está cambiando de polaridad regionalmente y está en proceso de generar un contracampo. Esto podría causar que el campo global decaiga significativamente más rápido de lo que sería posible mediante el decaimiento pasivo. En principio, incluso si el geodínamo fallara abruptamente, el campo magnético de la Tierra aún tardaría 10.000 años en desintegrarse por completo. Cuando el campo magnético colapsa. Recordemos dos hechos en este punto. Estadísticamente, el campo magnético de la Tierra invierte la polaridad cada 250.000 años. Sin embargo, el último salto con pértiga fue hace 780.000 años. En otras palabras, hace mucho tiempo que se necesita una nueva inversión de polos. Pero ¿cómo cambiarían todas nuestras vidas si los polos magnéticos se inclinaran? A este respecto, los modelos informáticos de los expertos dibujan un cuadro sumamente extraño. Es decir, la Tierra no tendría más campo magnético en el sentido clásico al principio, pero tendría 4, 8 o más polos magnéticos. En otras palabras, el escudo protector de nuestro planeta se vuelve desordenado y caótico. Pero la construcción invisible no desaparecerá por completo. Durante tal
tales eventos en el pasado todavía poseía el 10% de su intensidad actual. Debido a esto, no es probable que la vida terrestre sufra ningún daño permanente en tal escenario. La fuerza reducida de nuestro escudo haría que una cantidad significativamente mayor de partículas cósmicas cayeran sobre la Tierra. En consecuencia, la incidencia de trastornos genéticos y cáncer también aumentaría. Pero aún no se ha probado que la inversión de la polaridad del campo magnético de la Tierra haya estado alguna vez directamente relacionada con una extinción masiva. Incluso, uno de nuestros ancestros lejanos, el Homo erectus, sobrevivió a la reversión de Brunhes-Matuyama hace 780.000 años. ¿Y qué hay de los animales que encuentran su camino con la ayuda del campo magnético terrestre? En este sentido, algunos expertos apuntan a la gran adaptabilidad de las aves migratorias y similares. Se cree que estos animales realinean su sentido magnético prácticamente todos los días. De todos modos, durante el día, los animales se orientarían principalmente hacia el sol, pero los olores, las corrientes marinas y las señales geográficas también les impiden extraviarse. Nuestros sistemas técnicos, por otro lado, son mucho más susceptibles. En ocasiones, el paso de partículas cargadas puede destruir por completo los componentes electrónicos. Los satélites de Internet, televisión, telefonía y navegación GPS se verían especialmente afectados. Algunos científicos estadounidenses han pronosticado que las tormentas magnéticas severas podrían paralizar el 80% de la red eléctrica de los Estados Unidos. En consecuencia, tal evento resultaría en un nido de ratas de consecuencias negativas. Los suministros de agua, el procesamiento de alimentos, el transporte de mercancías e Internet colapsarían durante días o incluso semanas. Entonces, los desarrollos hasta ahora indican que el campo magnético de la Tierra ya ha comenzado a revertirse. La respuesta a esta pregunta es: no lo sabemos. Solo el futuro puede decir si nuestro escudo natural seguirá debilitándose o recuperando fuerza. Era el 12 de agosto de 2018, cuando Parker Solar Probe abandonó nuestro planeta azul. A partir de ese día, la nave espacial de la NASA puso rumbo al Sol, que ha estado estudiando en detalle desde entonces. Durante su misión, la nave espacial no tripulada examinará principalmente la capa atmosférica exterior de nuestra estrella, la llamada corona. Por lo tanto, los objetivos generales incluyen estudiar el flujo de energía que alimenta la corona y acelera el viento solar, analizar el plasma en el campo magnético del Sol, e investigar el mecanismo de fondo que acelera y transporta las partículas ricas en energía. En el video de hoy, te mostraremos cómo Parker Solar Probe logró capturar el interior de la atmósfera del Sol en una imagen por primera vez hace solo unos años. ¿Y qué misterio mantiene a la comunidad científica alerta? El toque del Sol. Parker Solar Probe ha logrado algo que ninguna otra nave espacial ha logrado antes. Se enfrentó cara a cara con el Sol. Entre los expertos, el omnioso límite con la atmósfera solar se denomina superficie crítica de Halfpen. Esto se refiere a esa área donde todavía existe material de plasma que está en conexión con nuestra estrella anfitriona. El plasma que fluye incesantemente del Sol se llama a su vez viento solar. En un solo segundo, el Sol expulsa alrededor de 1 millón de toneladas de este flujo de partículas cargadas. Exactamente dónde se encuentra el omnioso límite entre la corona y el viento solar sigue siendo objeto de investigación. Sin embargo, los datos que Parker Solar Probe transmitió hacia la Tierra durante su misión sugieren que cruzó con éxito ese mismo límite, entrando en contacto con el plasma aún asociado con el Sol. Dentro de la corona solar, que es visible para los observadores terrestres solo en el contexto de un eclipse solar total, la nave espacial examinó campos magnéticos y partículas, dijeron funcionarios de la NASA. Al hacerlo, tocar el Sol marca un hito absoluto en la exploración espacial moderna. Por un lado, este notable logro nos ayudará a comprender mejor el Sol y su influencia en el sistema que lo rodea. Además, la información recopilada también se puede utilizar para aprender más sobre las estrellas en el resto del cosmos. Parker Solar Probe demostró que tiene la habilidad de batir récords solo unos meses después de su lanzamiento. En ese momento, la sonda de la NASA ya se había acercado a 42.6 millones de kilómetros de nuestra estrella. El récord establecido por Helios 2 en 1976 pasó a la historia. En la actualidad, sin embargo, la nave espacial se ha movido significativamente más cerca del Sol. Actualmente está orbitando nuestra estrella madre a una distancia de unos 7.8 millones de kilómetros en su trayectoria elíptica. Es obvio que las regiones en las que Parker Solar Probe se está moviendo y realizando investigaciones pueden describirse como extremas, por decirlo suavemente. De hecho, en su viaje, la sonda atravesará material que tiene temperaturas de más de 19.2 millones de grados Celsius. Para soportar estas condiciones extraordinarias,
La nave espacial de 7 toneladas fue equipada con una armadura de carbono de 4.7 pulgadas de espesor, que actúa como escudo térmico. En el curso de la misión posterior, que está programada hasta el año 2025, a los empleados de la NASA les gustaría averiguar sobre todo por qué la corona es significativamente más caliente que la superficie del Sol. Una mirada al interior de la atmósfera solar. Los datos recopilados por Parker Solar Probe se vuelven aún más impresionantes cuando los respaldamos con las imágenes únicas que la sonda ya tomó durante su viaje al Sol. Estos incluyen una imagen de la atmósfera interna del Sol tomada desde una distancia de aproximadamente 25 millones de kilómetros. Esta innovadora fotografía nos da una impresión auténtica de los fascinantes espectáculos que tienen lugar regularmente en el Sol. En detalle podemos reconocer las llamadas serpentinas coronales en la imagen, es decir, estructuras brillantes que se desarrollan con una mayor actividad magnética. Por cierto, el punto brillante que vemos en la imagen es Mercurio. Los puntos negros, sin embargo, no tienen origen galáctico, sino que son el resultado de la corrección de fondo. Caída desconcertante de la temperatura. Si bien Parker Solar Probe todavía se enfrenta a temperaturas abrasadoras en su misión, en el caso del remoto Neptuno ocurre exactamente lo contrario. Aquí hay una misteriosa caída de temperatura que actualmente enfrenta a los investigadores con acertijos insuperables. Exactamente como nuestra Tierra, el remoto Neptuno pasa por diferentes estaciones. Dado que el miembro más externo de nuestro sistema necesita mucho más tiempo para la circulación del Sol que nuestro planeta, las estaciones allí también están sujetas a un ritmo mucho más extenso. Como se sabe, la Tierra necesita 365 días para dar la vuelta al Sol. Basado en esto, las 4 estaciones terrestres, desde un punto de vista meteorológico, duran exactamente 3 meses cada una. Por supuesto, este esquema no se puede trasladar al Neptuno aislado, mientras que la distancia media entre el Sol y la Tierra asciende a apenas 144 millones de kilómetros. Entre el gigante de hielo y nuestra estrella, hay una distancia media de aproximadamente 4.000 millones de kilómetros. Antes de que Neptuno haya descrito una órbita completa alrededor del Sol, transcurren 165 años. En consecuencia, una estación en Neptuno dura unos 40 años. A pesar de esta tranquilidad cósmica, la enorme distancia al Sol y las temperaturas promedio de menos de 164 grados Celsius bajo cero, Neptuno se presenta notablemente dinámico. Las tormentas más violentas del sistema solar rugen en la atmósfera del cuerpo celeste, pero de dónde proviene su energía es desconocido. También queda por descifrar el trasfondo de estas violentas tormentas que surgen a los pocos días y luego desaparecen tan rápido como llegaron. Otro enigma de la investigación es la cuestión de hasta qué punto las diferentes estaciones influyen y cambian el clima del gigante de hielo. Los modelos teóricos de los investigadores dicen al respecto que Neptuno debería calentarse tan pronto como alcance el pico del verano en su hemisferio sur. Este es precisamente el periodo en el que la radiación solar es más intensa. Al mismo tiempo, se esperaría que la radiación solar mejore las reacciones fotoquímicas en la estratosfera. Dado que esta suposición no pudo respaldarse con datos en el pasado debido a la falta de imágenes infrarrojas, existió solo en teoría durante mucho tiempo. Pero, gracias al progreso técnico de los últimos años, ahora podemos comparar modelos teóricos con hechos reales. Mientras tanto, varios telescopios potentes como el Observatorio Keck en Hawái y el Very Large Telescope han analizado repetidamente a Neptuno en el espectro infrarrojo medio. Usando estos datos, recopilados durante los últimos 20 años, un equipo de expertos de la Universidad de Leicester ha podido rastrear la evolución de la temperatura del viaje helado desde 2003. Este periodo, a su vez, incluye el máximo del verano austral, seguido por el solsticio de verano en 2005. En el curso de su trabajo, los expertos se enfrentaron a un resultado completamente inesperado. En lugar de calentarse constantemente al ritmo del verano del sur, en realidad se hizo más y más frío en la región correspondiente. Durante un periodo de 15 años, el termómetro en la estratosfera inferior descendió unos 7.8 grados Celsius. Por lo tanto, este desarrollo contrasta fuertemente en las previsiones que los expertos habían hecho por adelantado. Después de que el asombro entre los investigadores había disminuido un poco, una pregunta fundamental tuvo que ser aclarada de inmediato. ¿Cuál es el trasfondo de esta observación inesperada? Primeras explicaciones. Aunque hasta ahora la ciencia no ha logrado darnos una respuesta a esta apasionante pregunta que está grabada en piedra, ya hay intentos iniciales para explicar el fenómeno. Es teóricamente concebible que el descenso de la temperatura en pleno verano esté relacionado con procesos fotoquímicos en la atmósfera del planeta. Como resultado de la radiación ultravioleta intensificada,
estos procesos se intensifican, una circunstancia que podría afectar directamente las condiciones de temperatura en la atmósfera, mientras que el metano contenido en la envoltura de gas circundante absorbe la luz solar y en consecuencia calienta la atmósfera. Los hidrocarburos formados fotoquímicamente tienen propiedades opuestas. Por ejemplo, se sabe que el acetileno y el etano emiten radiación infrarroja, lo que mejora el enfriamiento estratosférico. Sin embargo, la desconcertante caída de la temperatura no iba a seguir siendo el único misterio que los investigadores encontraron en el curso de su trabajo. De hecho, el viento del Polo Sur se calentó drásticamente entre 2018 y 2020. En unos pocos meses, su temperatura aumentó casi 11 grados Celsius. Si tenemos en cuenta que el Polo Sur de Neptuno ha estado constantemente iluminado por el Sol desde principios de los 60s y que tales fluctuaciones estacionales no suelen ocurrir tan bruscamente, podemos entender mejor el asombro que sembró entre los expertos tras este descubrimiento. Parece que se están produciendo procesos adicionales en la atmósfera del planeta, tanto a escala regional como mundial. Todavía es completamente incierto qué son estos siniestros procesos en detalle. Dado que los científicos actualmente solo pueden ingresar al campo de la especulación, esperan aprovechar rápidamente los conjuntos de datos que el telescopio espacial James Webb recopilará y pondrá a disposición en los próximos años. En combinación con la información recopilada por el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral, esperamos que pronto estemos un paso más cerca de descubrir los secretos de Neptuno. El universo nos fascina sobre todo con sus gigantescas dimensiones. Las grandes distancias y los enormes cuerpos celestes que caracterizan el cosmos a menudo superan nuestra imaginación. Sin embargo, el universo también alberga espectáculos relativamente pequeños, no menos emocionantes que sus homólogos monstruosos. Uno de esos pequeños eventos que los expertos identificaron recientemente por primera vez, la llamada micronova. ¿De qué se trata este emocionante fenómeno en detalle y qué descubrimiento está manteniendo ocupados a los expertos en este momento? Lo descubrirás en este video. Anteojos radiantes. Si te interesa el apasionante mundo de la astronomía, seguramente te habrás topado con el término supernova antes. Las muertes estelares explosivas se encuentran entre los fenómenos más poderosos que el cosmos tiene para ofrecer. Básicamente, distinguimos entre dos tipos de supernova. El primer caso se refiere a estrellas masivas que han agotado por completo su combustible interno. Cuando el cuerpo celeste ha llegado a la última etapa de su vida, expulsa sus capas exteriores en una explosión extrema. El núcleo estelar restante colapsa como resultado de su presión gravitacional en una estructura compacta, como una estrella de neutrones o un agujero negro estelar. El segundo tipo básico de supernova requiere la participación de dos cuerpos celestes, a saber, una enana blanca y su compañera. Con el tiempo, la vieja estrella compacta acumula más y más material de su contraparte galáctica. Como resultado de esta transferencia de material, llega un momento en que la enana blanca colapsa debido a su propia gravedad y es literalmente destrozada por el inicio de la quema de carbono. Por lo tanto, una supernova que nos aparece en el firmamento como la luz extrema temporal de una estrella, en el curso de tal explosión, el cuerpo celeste puede exceder su luminosidad original por un factor de millones o incluso miles de millones. Durante un corto periodo de tiempo, brilla con la misma intensidad que una galaxia adulta. Sin embargo, el descubrimiento de los expertos mencionado al principio de este artículo muestra que estos espectáculos radiantes pueden ser mucho más complejos y variados de lo que se sospechaba anteriormente. Pero vayamos paso a paso, ya que en el siglo XVI, los astrónomos se encontraron con una estructura en el cielo nocturno que nunca antes habían visto. El investigador danés Tycho Brahe le dio a este supuesto nuevo tipo de estrella el nombre de nova. Sin embargo, durante las siguientes décadas de investigación, quedó claro que tales novas ocurren regularmente. Los expertos se dieron cuenta de que no se trataba de nuevos cuerpos celestes, sino de variaciones de estrellas ya conocidas. Dado que estos fenómenos a veces diferían significativamente en tamaño e intensidad, se dividieron en dos categorías: novas ordinarias y las supernovas ya presentadas. Brevemente, para la clasificación, el término nova describe el estallido de brillo en un sistema estelar binario, que tiene su origen en la ignición explosiva del hidrógeno, que arde en la superficie de una enana blanca. Sin embargo, recientemente los expertos del Observatorio Europeo Austral se dieron cuenta de que necesitamos agregar otro miembro a la lista de estos estallidos brillantes, las llamadas micronovas. Micronova. Como ya sugiere el nombre de estos fenómenos, el escuadrón de micronovas recién abierto son espectáculos relativamente pequeños.
Sin embargo, puesto en un contexto cósmico, la palabra pequeño todavía significa enorme. Ya te hemos hablado del trasfondo de una supernova termonuclear, que resulta de la transferencia de material entre una enana blanca y su compañera. Sin embargo, en el curso de su investigación, los astrónomos han llegado a la conclusión de que el intercambio cósmico de material puede poner en marcha procesos hasta ahora desconocidos. En ciertos casos, las enanas blancas con fuertes campos magnéticos desvían el material entrante de la compañera hacia sus polos. Este proceso es comparable a la forma en que las lluvias de partículas entrantes del viento solar se desvían a través de las líneas del campo magnético terrestre. Esta interacción entre el campo magnético de la Tierra y las partículas energéticas cargadas también crea uno de los espectáculos más impresionantes de nuestro planeta: la aparición de auroras. Sin embargo, en el caso de una enana blanca y su compañera, dicho proceso conduce a una explosión que a primera vista se asemeja a una nova típica. La característica especial de una micronova, sin embargo, es el hecho de que los estallidos correspondientes se limitan a ciertas partes de la estrella, lo que los hace menos energéticos que las novas ordinarias. En detalle, los expertos lograron por primera vez demostrar que la fusión de hidrógeno también puede tener lugar en áreas locamente limitadas. Por ejemplo, el combustible de hidrógeno puede quedar atrapado en la base de los polos magnéticos de algunas enanas blancas, de modo que la fusión correspondiente se produzca exclusivamente en las regiones polares. En otras palabras, esta circunstancia hace que se enciendan bombas de microfusión en los polos magnéticos, dado que estos estallidos alcanzan solo una millonésima parte de la intensidad de una explosión de nova. Los astrónomos decidieron darles el nombre de micronova. Sin embargo, no debemos cometer el error de subestimar el prefijo micro. Una micronova puede comprender 20.000 billones de toneladas de material que se fusiona nuclearmente en unas pocas horas. Esto equivale a 3.500 millones de veces la masa de las grandes pirámides de Giza. La combustión de tanto material hace que la estrella correspondiente brille al menos 3 veces más que antes durante un periodo de hasta 10 horas. Lo que al principio parece ser un descubrimiento emocionante y perspicaz, en realidad también plantea algunas preguntas. Por ejemplo, la observación sacude la comprensión común de cómo ocurren las explosiones termonucleares en las estrellas. El camino recién descubierto muestra a los científicos cuán dinámicos son realmente los procesos del cosmos. En principio, es concebible que las micronovas se produzcan con relativa frecuencia. Sin embargo, debido a que los estallidos son muy rápidos, no es nada fácil para los astrónomos observarlos en acción. Bloques de construcción cósmicos de la vida. La exploración espacial también está siempre sujeta a la gran esperanza de algún día rastrear un cuerpo celeste que albergue vida extraterrestre. Sin embargo, nunca olvides que una cuestión fundamental de la vida terrestre también sigue sin resolverse, a saber, cómo surgió la vida en nuestro planeta. Una hipótesis se llama panspermia. Esta teoría se basa en el hecho de que las formas de vida más simples pueden moverse grandes distancias a través del espacio y de esta manera también poner en marcha el desarrollo de la vida en la Tierra, una tesis que siempre ha sido objeto de polémica discusión, ahora alimentada aún más por un descubrimiento reciente. Lo que los expertos encontraron fue que las bases de ADN, citosina y timina existen en muestras de meteoritos. Como resultado, ahora se considera probado que los 5 componentes básicos del material genético también se encuentran en el espacio. Los datos recopilados por las ondas espaciales y el análisis de muestras de meteoritos muestran que en el hielo y en el polvo se pueden encontrar compuestos orgánicos como aminoácidos, azúcares y precisamente esas bases de ADN. Incluso antes de este emocionante descubrimiento, se sabía que 3 de las 5 bases que se encuentran en el ARN y el ADN terrestre se pueden encontrar en los meteoritos. En concreto, se trata de la base pirimidínica uracilo, que encontramos en el ARN, y las 2 bases púricas guanina y adenina. Un equipo de la Universidad de Hokkaido ha logrado detectar las 2 bases de pirimidina que antes faltaban en los meteoritos. Como parte de su trabajo, los científicos analizaron muestras de 3 meteoritos carbonosos. Pero, a diferencia de los análisis anteriores, los investigadores se preocuparon por tratar los objetos de deseo científicos con especial delicadeza. De hecho, temían que las bases timina y citosina, consideradas extremadamente frágiles, ya hubieran sido destruidas por los métodos utilizados hasta el momento. Por esta razón, el equipo de Yasuhiro Oba no utilizó ácido fórmico caliente para extraer las moléculas de las muestras molidas.
En su lugar, los científicos utilizaron una combinación de agua fría y ultrasonido. Si bien los métodos utilizados en el pasado se parecían a una infusión de té caliente, esta vez los científicos se basaron en una técnica de preparación en frío. Los extractos así obtenidos se examinaron posteriormente mediante espectrometría de masas y cromatografía, y de hecho, el nuevo camino emprendido por los investigadores se vio inmediatamente coronado por el éxito. Lograron detectar varias nucleobases de pirimidina, incluidas la timina y la citosina. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que las primeras dudas se hicieran aparecer. De hecho, la concentración de base en la muestra del meteorito era tan baja que en un principio no se podía descartar la contaminación terrestre. Para probar la validez de esta suposición, se tomaron muestras de suelo adicionales de la región donde se habían encontrado previamente los meteoritos. Como los científicos ya habían sospechado de antemano, algunas bases de ADN y moléculas relacionadas también podrían identificarse aquí, pero no todas. Además, la estructura de algunos compuestos difería significativamente de la de las muestras de meteoritos. Al final, los expertos concluyeron que la contaminación terrestre es poco probable. La conclusión es que los científicos ahora han detectado con éxito las 5 bases del genoma terrestre en meteoritos. En teoría, por lo tanto, es posible que estos componentes básicos de la vida llegaran alguna vez a nuestro planeta a través de meteoritos y polvo espacial y allanaran el camino para el desarrollo de la vida en la Tierra. Porque de hecho, el conjunto completo de nucleobases que se encuentra en los seres vivos de la Tierra ya estaba disponible en el espacio cuando la vida en la Tierra apenas estaba emergiendo. Muchos de nosotros soñamos con volar al espacio algún día. Ves las imágenes fascinantes y sin embargo no puedes imaginar cómo es realmente allá arriba. Hoy en día los astronautas nos muestran en videos o vía stream cómo es la vida en una nave espacial o en una estación espacial y qué cosas que son comunes en la Tierra son un desafío en el espacio. Dormir en la ingravidez. ¿Quién hubiera pensado que dormir podría ser un problema en el espacio? No solo es un problema, en realidad es un gran problema. Debido a la ingravidez, no hay arriba ni abajo. Entonces, los astronautas no pueden simplemente acostarse para dormir. Tienen las llamadas estaciones para dormir, que son del tamaño de una cabina telefónica. En el interior hay un saco de dormir, una almohada, una lámpara, un sistema de ventilación, un ordenador portátil y un pequeño espacio para algunos objetos personales. El sistema de ventilación es muy importante porque sin gravedad, el CO2 exhalado se acumula alrededor de la cabeza. También es posible dormir fuera de estas estaciones, pero entonces el saco de dormir debe estar atado al piso o a la pared. Los astronautas suelen dormir con tapones para los oídos y una máscara para los ojos para bloquear las luces y los ruidos molestos. Ya sea que un astronauta duerma horizontalmente en el piso o verticalmente en la pared, por lo general no hay diferencia. Pero dado que los humanos están acostumbrados a dormir horizontalmente, las almohadas son más rígidas para ejercer algo de presión cuando se duerme verticalmente. Los astronautas informan que pueden pasar 6 horas de sueño en el espacio para sentirse completamente descansados. Presumiblemente, esto se debe a que el cuerpo se agota menos en la ingravidez, ya que los músculos tienen que trabajar menos. Pueden surgir problemas con el ritmo del sueño. Mientras orbitan la Tierra, los astronautas experimentan 16 amaneceres y atardeceres en 24 horas, y es difícil acostumbrarse a un ritmo de sueño. Alcohol en el espacio. El alcohol está estrictamente prohibido en las estaciones espaciales internacionales. Esto no es solo por razones de seguridad, también hay razones prácticas para la prohibición. Pero históricamente ha habido consumo de alcohol en el espacio. Los cosmonautas rusos tuvieron una fiesta de coñac en la estación espacial Mir en los 90s. Para ello, pasaron de contrabando el alcohol al espacio en sus trajes espaciales, ya que no querían prescindir de él. El primer líquido que se bebió en la Luna también fue vino. Hoy en día, el alcohol está estrictamente prohibido en la estación espacial ISS. Por un lado, existe la preocupación de que el alcohol pueda afectar negativamente el equipo y el sistema de agua de la ISS. Incluso los enjuagues bucales o los perfumes no están permitidos porque contienen alcohol. El alcohol contiene etanol. El etanol es muy volátil e inflamable. Representa un alto riesgo para la seguridad. Un astronauta borracho naturalmente pone en peligro toda la misión. La orina de los astronautas se recicla con un sistema de recuperación de agua. Esto hace que el agua sea potable. El alcohol representaría un peligro para este sistema. En el caso de la cerveza contiene ácido carbónico. Este gas podría causar graves daños a los astronautas. Lágrimas. La pregunta aquí no es si un astronauta a veces se siente abrumado por sus emociones en el espacio.
La pregunta es si las lágrimas se forman en absoluto en la ingravidez. Las lágrimas se forman en las glándulas lagrimales. La formación de lágrimas también tiene lugar en el espacio. Sin embargo, es diferente de lo que sucede en la Tierra, porque incluso si se forman lágrimas, no pueden caer, sino que se acumulan frente al ojo y esencialmente permanecen allí como un cuerpo extraño. Eso puede ser muy desagradable. Los astronautas a menudo informan que tienden a sufrir de ojos secos en el espacio. Si un líquido se acumula repentinamente frente al globo ocular, puede incluso causar dolor punzante en el ojo. Comiendo pan. Todos hemos escuchado el término comida de astronauta, pero ¿por qué los astronautas necesitan comida especial? ¿Por qué no pueden comer pan en la estación espacial, por ejemplo? Migas de hojas de pan vuelan debido a la ingravidez y podrían bloquear las aberturas de ventilación. Eso causaría grandes problemas. Ir al baño. Un tema muy especial en el espacio es ir al baño. ¿Cómo funciona eso en la ingravidez? Se ha realizado mucha experimentación en los años transcurridos desde que comenzaron los vuelos espaciales. Hoy en día los astronautas usan una especie de pañal de alta tecnología durante las caminatas espaciales. En la propia nave espacial hay un baño. Aquí, una especie de dispositivo de vacío recoge la orina para que no flote en gravedad cero. Luego la orina se recicla. En realidad, esto se usa para hacer agua potable nuevamente. Los astronautas tienen un dicho aquí: el café de hoy es el café de mañana. Eso resume bastante bien las cosas. Para la defecación, las cosas se ven diferentes nuevamente. Para ello, se equipa un pequeño bote con una bolsa de plástico. Aquí también hay un sistema de vacío. Las bolsas de plástico se recogen, se cargan en un contenedor de carga especial y se incineran cuando vuelven a entrar en la atmósfera terrestre. Afeitado. El siguiente problema tiene que ver con la higiene personal. Cuando un hombre pasa varios meses en una estación espacial, afeitarse inevitablemente se convertirá en un problema en algún momento. En gravedad cero, no se puede permitir que las partículas más pequeñas floten en el espacio, ya que podrían provocar fallas funcionales que podrían poner en peligro la vida. No hay agua corriente en el espacio, por lo que esto siempre debe tenerse en cuenta. Incluso los cabellos diminutos que flotan pueden ser un desastre para una misión espacial. Es por eso que los astronautas usan una recortadora de barba especial que está conectada a una aspiradora. Cuando se recortan los pelos, se aspiran inmediatamente. Cuidado dental. Los astronautas también necesitan un cepillo de dientes y pasta para el cuidado dental. Pero ¿cómo te enjuagas la boca en el espacio? El agua en un vaso no es posible, como todos sabemos. Entonces, tienen que usar una pequeña bolsa de agua con una pajita adjunta, pero todavía no pueden empezar a cepillarse los dientes. Primero, el tubo de pasta de dientes debe colocarse en algún lugar de la pared. En una mano, el astronauta sostiene el cepillo de dientes. En la otra, la bolsa de agua. Presiona una pequeña gota de agua fuera de la bolsa y deja que el cepillo de dientes se deslice sobre la gota. El cepillo de dientes absorbe inmediatamente la gota de agua. Lo mismo sucede con la pasta de dientes. El proceso de cepillado en sí es entonces el mismo que en la Tierra. La principal diferencia es que en el espacio no puede simplemente escupir. En cambio, el astronauta toma un sorbo de la bolsa de agua y tiene que tragarse la pasta de dientes. Usando bolígrafos ordinarios. Los bolígrafos ordinarios solo funcionan con la gravedad. Al escribir, la gravedad empuja la tinta hacia la bola, que luego rueda en su zócalo y esparce la tinta sobre la página. En el espacio simplemente no hay gravedad para empujar la tinta fuera del depósito de la pluma. Los lápices tampoco son adecuados en el espacio. Tienen una mina de grafito que se puede romper. Esto dejaría polvo de grafito flotando y se convertiría en un peligro para la seguridad. También habría un mayor riesgo de incendio en la cápsula espacial presurizada rica en oxígeno, ya que tanto la mina como la madera se queman rápidamente en un ambiente con oxígeno puro. Es por eso que los astronautas usan los llamados bolígrafos espaciales. Estos utilizan nitrógeno comprimido para empujar la tinta fuera del depósito. De esta manera la pluma ya no depende de la gravedad para hacer que fluya la tinta. Por cierto, estos bolígrafos también se pueden usar para escribir por encima o debajo del agua. Los bolígrafos escriben de forma clara y limpia, y no hay problemas de seguridad. Pérdida del sentido del olfato y del gusto en el espacio. Después de unos pocos días en el espacio, se puede perder el sentido del olfato y del gusto. Los científicos han estado investigando esto para descubrir qué lo causa. La razón parece ser la ingravidez. En la Tierra, la gravedad hace que los fluidos corporales se asienten hacia los pies. Esto no es posible en el espacio, donde los fluidos corporales flotan libremente a través del cuerpo. En el proceso, se puede acumular líquido en la cabeza. Esto tiene el mismo efecto que una nariz tapada cuando tienes un resfriado. Cuando pasa esto, tu sentido del olfato y del gusto a menudo se resiente. Café.
Incluso una taza de café es un desafío en el espacio. Hacer una taza de café en gravedad cero es un proceso complejo. El café liofilizado está contenido en pequeñas cápsulas de aluminio que se colocan en un compartimiento de almacenamiento en la pared. No hay agua corriente en una estación espacial. El agua caliente para el café proviene de un sistema de inyección de agua caliente. Esta se inyecta en la cápsula de aluminio con solo tocar un botón y luego disuelve el café, la crema y el sustituto de azúcar. El astronauta bebe el café con una pajita con válvula unidireccional para evitar que se escape el líquido. Te mostramos en nuestro video que en el espacio o en una estación espacial algunas cosas cotidianas no son posibles como en la Tierra, o son en forma muy modificada. ¿Qué hay de ti? ¿Te gustaría volar al espacio algún día? ¿Y qué imaginas que sería difícil, aparte de los ejemplos que ya te mostramos? ¿Qué otras situaciones crees que hay en la vida en una estación espacial que podrían causar problemas?